buenos días, querida iglesia. Sean todos bienvenidos. Qué alegría poderles tener hoy domingo. Qué alegría que hayan tomado la decisión de hoy venir para acá. Bueno, seguimos en el mes de los niños. Bendecimos a todos nuestros niños de CCE y del mundo. Los bendecimos. De verdad estamos contentos de este mes. Ya los niños ya están saliendo de vacaciones. Ya muchos salieron de vacaciones. Ya van a poder dormir un poquito más, descansar, reponer las pilas para comenzar el año escolar. Así que, bienvenidos. Hoy arrancamos una nueva serie. Una serie que va a estar fabulosa. Quiero que pueda invitar a un amigo para la próxima semana, que pueda invitar a un familiar, a un vecino, porque está basada, la llamamos Padres en Apuros. Y hoy, en particular, vamos a estar hablando del bullying. Y llamamos hoy, mi hijo sufre de bullying. Y la verdad que esto es algo que está muy de moda, que cada vez se acrecenta cada vez más y más y más. Y esta serie es para todos, para los que ya son papá o para los que van a ser papá. Y queremos entregarles durante estas 4 semanas temas que son de gran preocupación para nosotros los padres, porque están sufriendo muchos, nuestros hijos en muchos casos, padres e hijos, por el bullying, y que a través de la palabra de Dios podamos encontrar realmente respuesta a cada una de estas situaciones que se presentan en el día a día. Así que nuestro primer tema lo llamamos Mi hijo sufre de acoso escolar. Y hay un video que estuvo muy famoso, que se hizo viral, se volvió viral, en el cual un niño de 9 años, lleno de lágrimas, dice que desea morir, que no quiere vivir más debido al bullying. Porque gracias a su condición física, todos los amiguitos del colegio se burlaban. Y la verdad llegó a tal punto de que este niño ya no quería ir más para el colegio. Y la madre del niño grabó este video para mostrar los efectos devastadores que ocasiona el bullying en nuestros hijos. Y la verdad es muy importante, querida iglesia, queridos padres que hoy están aquí, que estemos muy, pero muy pendientes. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, qué hacen, cómo lo hacen, y estar muy, muy pendientes. Y quiero que podamos ver este video de este niño el cual mencioné hace ratico. So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna kill myself. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'll freaking stab myself in the heart. You watch me. Even you too, Carolyn, I'm looking at you. You don't even do anything. And Mr. George got me the dumbest shit in the class. I just want to die right now. I just want to bang my head into a glass. I want someone to kill me and drown me. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education and have fun, but every single freaking day something happens, another episode, another bullying, another taunt, another name calling. So is there any advice or support or anything that other parents or... ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Todo lo que puede ocasionar ese llamado bullying o acoso escolar, que en mi época era chalequeo, eran bromas, pero que cada vez que pasa el tiempo, que pasan los días, aparentemente, crece como un poco más. Y debemos tener presente que los niños en muchos casos son inclementes, que los niños en muchos casos no miden realmente las consecuencias, sino que solo por divertirse, por sobresalir, por quién sabe qué se le pasa por la mente, se afinca, se esfuerza en poder sobresalir él
a costillas del otro muchacho. Y este niño a solo 9 años es lo que tiene y ya se quiere quitar la vida. ¿Por causa de qué? Del maltrato verbal, del maltrato físico, de burlarse por la condición física que tengan. Pero ¿saben algo, papás? Es importante que ustedes, como papás, estén muy pendientes qué hacen y cómo sus hijos se refieren a otras personas. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Y qué es el bullying? El bullying es, según la RAE, lo comienza a usar como acoso escolar, en vez de ese anglicismo llamado bullying, que termina siendo que es intimidar y lo define de la siguiente forma, de la siguiente manera. El bullying termina siendo, o el acoso escolar, termina siendo un comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación a su raza, color, nacionalidad, minusvalía, religión, orientación sexual y cualquier otra circunstancia. Entonces, es un comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación. Y el acoso es una forma de comportamiento agresivo que suele ser lesivo y deliberado en muchos casos. A menudo es muy persistente y a veces continuado durante semanas, meses y años, donde no paran de acosar a esta persona. Pero quiero decirle algo, no nada más el bullying es en los niños. Los adultos también a veces acosan a otras personas adultas también, donde vemos cómo se sobrepasan en esos juegos o chalequeo o broma o como lo quiera llamar, donde se excede de pasar de realmente ser algo divertido por X cosa a realmente a ridiculizar a la otra persona. La mayor parte de los comportamientos de acoso la mayor parte de los comportamientos de acoso está en el abuso de poder y el deseo de intimidar y dominar. ¿Lo es? El deseo de intimidar y de dominar. Y vamos a estar viendo hoy diferentes tipos de acoso. Y vamos a comenzar por el acoso verbal. El acoso verbal son las burlas, vocabulario soez, hacer desprecios, divulgar rumores desagradables y utilizar tácticas de vigilancia en muchos casos. Otro aspecto de acoso verbal es hacer un uso repetido, que ahí es donde realmente está el problema, o insultantes a esa persona. Hay algunos que lo hacen a través de llamadas telefónicas que no solo angustia al acosado, sino también a la familia. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que no fue por llamada telefónica, sino fue por un mensaje de texto, donde le dice, tenemos en el colegio, él estaba como en segundo o tercer año de bachillerato, y en el colegio le manda un mensaje donde dice, tenemos secuestrada a tu hija. Imagínate semejante juego. La mamá desesperada empezó a llamar al colegio, fue al colegio y finalmente no pasa nada. Pero fue un juego pesado de uno de los niños. No pasó a más. Pero imagínate la magnitud de angustia de esta madre que reciba ese mensaje. Que estando en el colegio, estando ella tranquila, que su hija estaba en el colegio, digan que está secuestrada. Entonces es muy importante tener mucho cuidado cómo nos expresamos. Y nosotros los papás tenemos que estar muy pendientes cómo se dirigen nuestros hijos a las otras personas. Porque está bien que podamos echar broma un rato, está bien que podamos divertirnos haciendo uno que otro, pero no que sea insistente donde te metas con la autoestima de esa persona, porque eso sí ya no está bien. Y ahí se te fue realmente de las manos, y ahí realmente ya tú te estás excediendo realmente, y no es lo correcto. ¿Lo ves?
Otro acoso puede ser físico, que este acoso físico, wow, es tremendo, porque consiste en pelearse con el acosado, dándole patadas, puños, golpes, empujones, mordiscos, pellizcos, hacerle gestos groseros, invadiendo su espacio personal. Y vemos como personas, como niños en muchos casos, por cierta timidez que puedan tener, ven como el más grande quiere sobresalir o quiere ganarse la aprobación de los otros o ganarse el liderazgo y le cae a golpe a los niños, sin son ni ton, sin son ni ton. Y estos niños, por ser extremadamente tímidos en muchos casos o educados realmente, se dejan en muchos casos pegar y trayendo como consecuencia metiéndose directamente en la autoestima de este niño. ¿Cuántos niños no vemos brillantes, inteligentísimos, guapísimos, guapísimas, que por de repente ser muy alto o muy bajo, muy gordo o muy flaco, se meten y acaban con la autoestima de esta persona? ¿A cuesta de qué? Y nosotros los papás tenemos en muchas ocasiones gran culpa porque descuidamos y no corregimos a nuestros hijos de lo que dice, de cómo se expresa, de cómo se dirige a las otras personas, porque no somos absolutamente nadie para meternos con aquello diferente de que tiene la otra persona, más que realmente reforzar las cosas buenas que pueda tener esas personas. Otro puede ser la extorsión. La extorsión, los acosadores chantajean y amenazan obligándoles a darle dinero. Eso pasa mucho en el acoso sexual. Aquí voy a hablar de los dos de una vez, del acoso sexual y de la extorsión. Debemos tener presente que estadísticamente las personas que son abusadas, hay un mayor porcentaje que son personas muy cercanas, muy cercanas. Y por lo general, estas personas intimidan al acosado diciéndoles que voy a matar a tu papá y a tu mamá. Si tú le dices yo voy a matar a tu papá y a tu mamá, y nosotros los padres debemos enseñarle a los hijos, decirles que eso es mentira, indiferentemente que sea verdad, que llegue a ser verdad, el niño se tiene que sentir con plena confianza de poder hablar y decir por lo cual está pasando. Así de sencillo, tiene que decirlo. Y nosotros los padres tenemos que enseñarlo, tenemos que ayudar en su autoestima, tenemos que realmente, ellos tienen que tienen que sentir que son grandes y que son valiosos para cada uno de nosotros. Y en este acoso sexual, ya que estoy hablando del acoso sexual y de la extorsión, este consiste en tocar a esa persona. Cuando realmente esta persona deseen tocarlo, puede ser con dibujos, con gestos obscenos, con chistes groseros sobre el acosado, puede ser rozándolo y hacerles preguntas de repente de carácter sexual para avergonzarlo y provocarle situaciones embarazosas. Hoy por hoy no. El venezolano, la idiosincrasia del venezolano, la verdad es que de todo saca el juego y de todo le saca un doble sentido. Y cuando nosotros nos expresamos de esa forma y estamos delante de nuestros hijos, los hijos también lo aprenden. Y si nosotros constantemente estamos sacando un doble sentido de absolutamente todo y nuestros hijos están, ¿qué creen que los hijos de nosotros van a hacer? Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Entonces, es muy importante que tengamos mucho cuidado de este tipo de acoso, donde debamos enseñar a nuestros hijos que nadie lo debe tocar, que él no debe tocar a nadie, que si va para el baño no lo tiene que ayudar y así sucesivamente, dependiendo de la edad. Hay niños que son muy pequeñitos que a juro tienen que ayudarlos, pero nosotros padres tenemos que estar muy pendientes con quién dejamos nuestros hijos. Debemos estar muy pendientes con quién están nuestros hijos, quiénes cuidan nuestros hijos, porque lamentablemente la maldad de hoy, de estos tiempos, es desbordante. Y si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, debemos hacerle seguimiento, debemos ser amigables con nuestros hijos, debemos realmente conversar constantemente, haciéndole preguntas, ayudándolo. Y van a haber momentos que se van a equivocar, pero de igual forma debemos estar de la mano de ellos.
Y no debemos realmente juzgarlos o atacarlos cuando se equivoquen en este tipo de casos, porque pierden la confianza en nosotros. Y necesitamos poder tener una gran comunicación con ellos para que ellos nos puedan contar y poderlos guiar hasta que llega un punto que llega a la adultez donde ya no podemos hacer nada, pero ya aprendió que no se pueden dejar tocar, que no debe decir esto, que no debe ser aquello y todo aquello. Otro tipo de acoso es la exclusión. Y esta se produce cuando se deja a propósito a algunos alumnos fuera del juego o fuera de un grupo. Y por lo general aquí este tipo de acoso lo lideran, son los líderes del colegio, o sea, maestras, tutores, quién sabe, los que estén ahí en ese momento. Y en la primaria, para muchos niños pequeños, esta es la forma de acoso más difícil de denunciar porque tiene muchas expresiones sutiles. Imagínate, es decir, mira, la maestra no me dejó salir, la maestra me puso a hacer esto, la maestra aquello. Pero ¿saben algo? Tienen que hacerlo. Muchachos que hoy están acá y papás tienen que guiar a sus hijos para que los hijos puedan hablarle. Porque esto es otro tipo de acoso, esta exclusión, donde de repente, bueno, por no hacer esto, no te voy a dar la merienda. La merienda no tiene nada que ver como castigo. Él tiene que comer, él se tiene que alimentar igualmente. La maestra está en la obligación de poder hablar, de poder guiar y que junto, maestra, mamá, mamá, maestra, poder llevar de la mano a nuestros hijos. Pero ¿cómo es eso que no? Yo te voy a quitar aquello, te voy a quitar lo otro, no vas a desayunar. Pues no. O sea, es importante y aparte que las maestras, los tutores, la gente del colegio tiene que saber que como papá nosotros estamos pendientes realmente de nuestros hijos. Por eso es tan importante, papás, que ustedes por lo menos mensualmente, cada 2 meses, pidan una cita, cómo están sus hijos, cómo van sus hijos en el colegio, cómo es su comportamiento, qué está haciendo, por qué deja de hacer esto. Y a lo mejor la maestra le va a decir algo o va a identificar algo que tú no has identificado y que lo pueden atajar a tiempo si le hace seguimiento. Y es parte de nuestro rol como papá o como mamá de hacerle seguimiento a nuestros hijos. ¿Ok? En este tipo de exclusión, por la regla general, los alumnos describen la exclusión señalando que los ignoran, que no les dejan jugar en muchos casos, que los hacen sentirse solos, les encargan en muchas ocasiones las peores tareas del grupo, o las más pesadas, o las más deshonrosas, o les dejan solos porque los otros niños en muchos casos del grupo salen corriendo y se esconden. Ya es otro tema, y no son con las madres, son los hijos que lo excluyen. Y ya hay que saber por qué lo excluyen. ¿Qué está haciendo tu hijo para que lo excluyan? ¿Cuál es el comportamiento que él está teniendo para ser excluido? ¿Me entiendes? Para poderle guiar, para poderlo llevar de la mano, para darle herramientas como papá, para que no lo excluyan, para que él se pueda integrar, para que él pueda realmente insertarse en la sociedad como es y no más bien se retraiga y eso le traiga como consecuencia infinidades en su adultez. Que sea introvertida, que no quiera participar, que le dé miedo hablar en público, que le dé miedo poder preguntar, el poder decir. No, nosotros como papás tenemos que darle la seguridad a nuestros hijos. Tenemos que resaltarlos, tenemos que realmente reforzarlos, decirle cuánto lo amamos, cuánto lo valoramos, el potencial que tienen como hijos. Así de sencillo, pero tenemos que hacerlo. Eso es algo que nos corresponde a nosotros los papás. Es a nosotros que nos corresponde. Otro acoso puede ser el racial. Este racial puede manifestarse física, social o psicológicamente. Y este es cuando se clasifica de forma negativa a una persona por ser diferente por otros, por su raza. Realmente aquí en Venezuela, a través de los últimos 50, 60, 70 años, hemos recibido a personas de todas partes del mundo. Y de ellas hemos aprendido. Más que de repente burlarnos de un acento o qué sé yo, pero finalmente no somos o no éramos tan racistas como en otros países, donde realmente son celosos con las personas de su país y todo el que viene afuera se sienten
invadidos, intimidados y siente que le van a quitar puestos de trabajos importantes, que le van a quitar, no sé, protagonismo. Y la verdad es que uno lo que tiene es que prepararse a estudiar y trabajar. Así de sencillo, uno se tiene que esforzar. Y si estás intimidado por eso, es porque obviamente hay algo que hacemos nosotros que tú no estás haciendo. Entonces aquí realmente no pasa mucho, sin embargo, también es un motivo de acoso. Yo me acuerdo, hablando de este acoso racial, cuando yo estaba pequeño, yo estaba como en 6º grado, primer año, hubo una familia peruana que se vino para Venezuela y metió a su hijo ahí en el colegio donde yo estaba. Y él era indio. Obviamente a ese pobre muchacho le hicieron bullying hasta decir basta. Porque aparte tenía el pelo así liso, parecía un puercoespín. Y se metía muchísimo. Sin embargo, fue un muchacho muy seguro, era un muchacho brillante realmente en los estudios. Y al poco tiempo se ganó realmente la admiración de los demás compañeros, ¿no? Pero con mucha facilidad, y más el venezolano, que el venezolano a todo le saca un chiste, a todo es un juego, todo tiene un doble sentido, de todo nos burlamos, de todo nos reímos. Entonces digamos que tenemos una gran experiencia, pero afuera no es tanto así. Y vemos cómo impacta ese doble sentido, cómo impacta ese doble discurso, que estás hablando de una cosa y te lo toman por el otro, y la gente dice, bueno, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es esto? ¿Lo ves? Así que el acoso escolar, querida iglesia, es uno de los problemas que más nos preocupan a los padres. Desgraciadamente, cada vez más niños y más adolescentes sufren de acoso por parte de sus compañeros del colegio y debemos estar muy, muy pendientes. Y la verdad es que los padres tenemos miedo en muchos casos de que sus hijos queden traumatizados. Ninguno queremos hijos traumatizados. Todos queremos que nuestros hijos estén perfectos, que se puedan desenvolver, que se preparen, estudien, que tengan varios idiomas, que sepan tocar un instrumento. O sea, tantas cosas. Por la cabeza de cada papá se le pasará infinidad de cosas y todos queremos lo mejor. Pero déjeme decirle que si ese bullying o ese chalequeo, coloquialmente como podemos decir en Venezuela, es tan consecuente y exagerado, puede repercutir negativamente en la salud mental y física de nuestros hijos. Y la única forma que tenemos de poder evitarlo a tiempo es estar pendiente de nuestros hijos. Es estar pendiente en el colegio, es podernos reunir con su tutora, con su maestra, profesora y ver cómo está, cómo se desenvuelve, qué hace, qué dice, por qué se para tanto, por qué hace aquello, para poderlo ayudar, para poderlo llevar de la mano. Incluso algunos niños y adolescentes han llegado al suicidio, como vimos a este niño de 9 años, que por el exceso de bullying, de burlarse de él, el niño ya no quería ir más para el colegio, el niño ya lo que quería era suicidarse, porque se sentía avergonzado, se sentía muy mal, porque se burlaban de él. Y esto es algo que lógicamente nos aterroriza a muchos padres, porque no queremos lo peor para nuestros hijos, queremos lo mejor, queremos que ellos puedan crecer con una paz mental, física, espiritual y que puedan desarrollarse y puedan ser brillantes. Pero en el camino, si no estamos pendientes, papás, pueden echarnos a perder a nuestros hijos. Así que tanta libertad no es buena. Debemos estar pendientes a nuestros hijos. ¿Qué hace? ¿Por dónde entra? ¿Sale? ¿Qué dice? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué escucha? Todo, absolutamente todo. Y ahora yo pregunto, ¿por qué cada vez hay más casos de acoso escolar? ¿Por qué creen ustedes que hay más casos cada vez de acoso escolar? Porque la verdad es que la escuela es el reflejo de la sociedad. Y esta cada vez está más violenta. La sociedad cada vez está más violenta. Y lo vemos en las noticias y lo vemos cada día, día a día. Si la sociedad es violenta, la escuela también va a ser violenta. Siempre ha existido, siempre ha habido abusadores y abusados. Siempre ha habido abusadores y abusados a través de nuestra vida, siempre. Pero hay un aumento significativo de la maldad en nuestra sociedad y es por eso que cada vez más hay más casos de acoso escolar.
por ese aumento de tanta maldad. Y lo que sucede en la escuela es de vital importancia para los niños y para los jóvenes que están estudiando, ya que pasan gran tiempo en los colegios. Hay niños que salen a las 2, 3, 4 de la tarde. Quiere decir que pasan más tiempo en el colegio que despierto en su casa. Entonces, por eso es tan importante que como papás podamos estar pendientes del más mínimo detalle de nuestros hijos, para poderlos ayudar y darle herramientas a tiempo para que no sufran y no repercuta en su vida este bullying o este chalequeo o esta broma, pero no es que es jugando. Muchos dicen, no, es que es jugando. Está bien, puedes jugar una vez, pero no lo puedes agarrar de sopita al muchacho, indiferentemente tenga lo que tenga, la diferencia que tenga. Porque si él tuvo esa diferencia, si ese niño o esa niña tiene esa diferencia, más que a hundirla, vamos a ayudarla para que realmente pueda estar segura y se pueda desenvolver bien. Entonces, ¿cómo se da el acoso escolar? Bueno, generalmente ese acoso escolar se da porque hay un líder. Hay un líder que busca a un grupo de cómplices que le ayudan a acosar a un niño o a varios niños, que por lo general estos niños que buscan se muestran débiles o indefensos. A veces son muy flaquitos, bajitos, o a veces son muy introvertidos, a veces son de estatura normal, pero son muy retraídos, muy educados. Yo me he dado cuenta que algunos son muy educados, porque no ves que no dicen grosería, que no dicen nada, y abusan más bien de este niño. Pero esa educación está muy bien, pero tenemos que darle herramientas también para que se defiendan. Tenemos que darle herramientas, porque ahorita que están pequeños se las podemos dar, ya después de grande, oye, las consecuencias son mayores. Entonces, estas personas, estos que acosan, que hacen bullying, por ejemplo, le ponen apodos, le ponen nombres insultantes, se meten con él con frecuencia durante el recreo, le hacen bromas pesadas, intentan que los demás lo vean como alguien ridículo, inferior, y tratan de ridiculizarlo. Entonces, tratan de ridiculizar a uno para él sobresalir y supuestamente ser el líder, ser supuestamente como decimos, el ratica del salón y broma, así, el malo. Pero ¿a cuesta de qué? ¿A costilla de qué? De hundir a ese niño o a esa niña, de hacerle daño psicológicamente porque de repente es muy alta o es muy bajo, o porque de repente como este niño que era diferente, o porque era negrito. Pues no, papás, nosotros tenemos que ponerle límites a nuestros hijos. Y si nosotros vemos que nuestros hijos están siendo unos depredadores, unos acosadores, tenemos que llamarle la atención. Tenemos que llamarle la atención y ellos tienen que saber que eso no está bien. ¿Y saben por qué? Lo van a ver ahorita más adelante. Porque el acoso es pecado finalmente. El acoso es pecado. ¿Y cómo detectar un posible caso de acoso escolar en nuestros hijos? ¿Cómo pudiéramos detectarlo? Bueno, la señal más clara de un niño o de un adolescente que seguramente está sufriendo de un acoso escolar es que no quiere ir al colegio. Ya él no quiere ir al colegio. Hay uno por flojo, hay uno porque no se quiere parar temprano. Ahí tienes que ver bien si es por flojo, porque no se quiere parar temprano o porque realmente está pasando algo. Pero debemos saber. Porque saben algo, a todos los niños, incluso a los que sacan malas notas, les gusta ir al colegio. Porque salen de su casa, porque ven con otros niños, porque juegan, porque se relacionan, porque hacen cosas que no pueden hacer en su casa. Entonces, si este niño no quiere ir al colegio, hay que sentarse a hablar. Si un niño o un adolescente no quiere ir y no explica claramente qué le pasa, hay que investigar si está sufriendo de acoso. ¿Y cómo es la forma que puedes investigar? Tienes que tener contacto con la maestra. No puede ser que tú la inscribas en julio y vuelvas a ver a la maestra, no sé, en el próximo julio, ya cuando está terminando. No.
Y no se trata de ser una mamá fastidiosa y esas mamás que están todo el día en el colegio. No, no se trata de eso. Se trata de cuidado. Se trata de poder estar de la mano con tu hijo. Se trata de poder saber qué hace y qué no hace tu hijo. Ellos están en un periodo de formación que ustedes, papás y próximos a ser papás, tienen que estar pendientes. Tienen que estar pendientes. Se produce un importante cambio en el rendimiento escolar muchas veces, donde de repente bajan las notas. No cuenta nada a lo mejor este niño sobre su día a día de escuela o liceo. Si usted tiene la oportunidad de buscar a su hijo al colegio, usted tiene que ser intencional preguntándole cómo te fue, qué hiciste, y la maestra, ¿qué tal la maestra? Cuéntame, ¿y qué te dijo la maestra por no llevar esta tarea? ¿Y esta tarea cuánto sacaste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te evaluó? ¿Cómo te fue en la posición? Pero tienes que preguntarle, porque a veces hay que sacarle con mayores preguntas la información a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Lo mejor es preguntarle al niño, a ese niño, ¿qué le sucede? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no quieres ir al colegio? Oye, ¿por qué bajaste las notas? Oye, ¿por qué ahora que tenías tanto ánimo de ir para el colegio, ahora no quieres ir para el colegio? Oye, tú eras un niño de B y ahora eres un niño de C o de D o de... no sé, en primaria, ahora en secundaria de número. Tú eras un niño de 15, 16 y ahora estás en 10, en 12. ¿Por qué bajaste? Pero tenemos que preguntarle. Pero eso sí, sin atosigarlo, sin hacer que se sienta culpable, sino realmente con la intención de poder persuadirlo y saber cómo le está yendo. Porque muchos niños y sobre todo los adolescentes que sufren de acoso escolar no le cuentan a sus padres. No lo cuentan en casa porque les da vergüenza de que le hayan pegado, que se meten con él, que se burlan de él. Porque, oye, atacan directamente esa autoestima. Atacan directamente de repente esa debilidad, que muchas veces en casa es reforzada esa debilidad. Oye, tú sí eres tonto, tú no sirves para nada. No, pero es que tú eres muy chiquito, ven, yo mejor porque yo soy más alto. O no, es que tú eres muy gordito. Entonces nosotros mismos, muchas veces los papás, somos los que incidimos directamente en eso. Y si nos lo dice papá y mamá y nos lo repiten en el colegio, imagínate, eso es verdad. Yo no sirvo, esto no está bien. Y obviamente me haces que mi autoestima se vaya al suelo. A lo mejor un niño no quiere hablar de la escuela o dice que no le pasa nada si se le pregunta porque, bueno, le da vergüenza, no quiere decirlo. Y así que realmente para cerciorarse ustedes de que está sucediendo, siempre habrá que preguntarle a los profesores o a los tutores para ver qué es lo que está pasando en el colegio. Así que no lo tome como una mamá o un papá fastidioso. Mira, yo tengo la oportunidad de ir a prácticamente todas las reuniones del colegio de mi hijo pequeño. Ya el grande ya es grande, ya no. Pero del pequeño yo tengo la oportunidad y vamos, a veces tiene que ir uno solo, pero vamos los dos, Tatiana y yo, porque tengo la oportunidad y con todo gusto lo hago porque me relaciono con la maestra, tomo de primera mano la información y eso me sirvió, porque después de esta pandemia, el primer trimestre como consecuencia, obviamente muchos niños le costó muchísimo poderse incorporar otra vez al colegio. Y de la mano juntos pudimos trabajar para que subiera el rendimiento. Pero si yo no voy al colegio, si nosotros no propiciamos esas reuniones, yo no me hubiese dado cuenta. Y a lo mejor terminaba sexto grado con una nota muy mala o a lo mejor me hubiesen llamado para algo peor. Entonces, lo pudimos atajar a tiempo. En el primer trimestre fuimos y todos los trimestres vamos al colegio. Más que el colegio de por sí, cada trimestre convoca una reunión donde nos explica cada papá, pero además hay una reunión con cada papá. Entonces, para mí es fabuloso, es fenomenal, porque puedo seguir de la mano, de cerca, cómo va él. ¿Lo ves? Así que debemos cerciorarnos con los profesores si notamos algo raro. Por otro lado, muchos niños acosados no quieren hacer sus deberes o de repente empiezan a sacar las malas notas, como dije anteriormente. También es frecuente que sufran problemas
psicosomáticos. Escúchame, fundamentalmente problemas a lo mejor gástricos, de diarrea, o se le bajan las defensas por los nervios que le dan a estos niños de ir al colegio y que decir, ay, voy al colegio, pero no le digo nada a mi mamá ni a mi papá, porque hay papás que dicen, si te dejas pegar te doy más duro. Wow, imagínate, me dan en el colegio y me dan en la casa. ¿Lo ves? Porque creen que así van a resolver y lo van a hacer más macho, pero no todos somos iguales. No todos somos iguales, pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que darle herramienta y que tenemos que hablar con nuestros hijos, de que debemos ser amigables con nuestros hijos para que nos puedan contar, para poder relacionar y poderlos ayudar. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Todos queremos verlos graduados, hechos, casados, con buenos empleos, felices, sanos. Tenemos que ayudarlos. No podemos dejarlos solos. Tenemos que ayudarlos. ¿Lo ves? Así que no dejemos de poder hacerle seguimiento a nuestros hijos. ¿Y cuál cree que usted puede ser el perfil de un niño o de un adolescente acosado? Bueno, por lo general son niños a los que seguramente no les hacen caso en su familia, en muchos casos, o que son maltratados por los padres en casa, que son muy fuertes, que son mucha ley y poca gracia. Suelen ser niños con la autoestima muy baja en muchas ocasiones y que están acostumbrados a que no les den un trato digno en la familia. Vayan anotando todo lo que estoy diciendo. Que están acostumbrados a colocarse en el papel de débil, de víctima, que son sumisos por lo general, que no poseen una personalidad segura, que presentan incapacidad absoluta para defenderse, que no saben cómo salir de las situaciones, que están acostumbrados a ser maltratados. También pueden ocurrir, escuchen bien papá, que uno de los padres maltrata al otro, que el papá maltrata a la mamá o la mamá maltrata al papá. Y eso le afecta psicológicamente a tu hijo. Y en estos casos hay niños que se identifican con el progenitor maltratado y asumen esa condición de víctima, de debilidad, de incapacidad. Imagínate todo lo que incide lo que hacemos en casa, que puede incidir positivamente como puede incidir negativamente. O también puede ser un niño adolescente muy apegado a su familia y sin autonomía, que son extremadamente consentidos y no lo dejan hacer nada. O sea, no puede hacer nada. Son esa generación, como llamo ahorita, esa generación de cristal, donde los vuelven extremadamente delicados, donde todo lo tiene que hacer papá o mamá, donde no los dejan realmente desenvolverse. Así que mucho cuidado. Y ahora vamos a ver cuál es el perfil del acosador. Vimos el del acosado y ahora del acosador. Por lo general es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido en el colegio, en el edificio, en la organización. ¿Ok? Donde necesita hacerse notar que tiene más fuerza, como sea, no de la parte inteligente, sino de la parte bruta, así lo llamo yo, de la parte bruta. Carece muchas veces de habilidades sociales y no muestra tener capacidad de empatía. Y no muestra tener capacidad de empatía porque realmente no se pone en los zapatos del otro niño. Donde ese bullying, ese maltrato, ese acoso verbal, físico, más bien lo ve para sobresalir él y no se pone en los zapatos de decir, oye, lo estoy dañando, estoy realmente perjudicando a este niño. El acosador puede ser acosado en su propia casa muchas veces. Entonces es acosado en su casa y se desquita en el colegio y se desquita en el edificio. Yo tengo un niño muy cercano que en la casa todo se lo resuelven a palo, por todo le pegan. Bien o mal le dan, siempre lleva el pobre niño. Tiene 11 años, pero en el colegio es acosador.
es acosador. Entonces, debemos buscar un equilibrio. Porque muchas veces estos niños están buscando amor y llamando la atención más bien. El acosador quiere sentirse más cerca de otros miembros de un grupo cuando se ensaña con otro. Por lo general no saben cómo meterse y se ensañan con otro para poder estar en ese grupo, pero no es la forma, porque van a haber algunos que le van a agarrar miedo, otros que le van a responder y finalmente él termina siendo el acosador, porque termina siendo rechazado en muchas ocasiones o enfrentado, pero no logra finalmente el cometido más que sobresalir de que es el más fuerte y que supuestamente es el líder en eso. El acoso no es nada más dentro de la escuela, querida iglesia. El acoso puede ser también en la casa, puede estar en el edificio donde vive, en la urbanización donde están, en la casa. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Y qué les quiero decir? Que el acoso es un pecado, como dije anteriormente. Y Dios nos invita a ser justos con nuestro prójimo y hacerlo práctico, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Tenemos que ponerlo en práctica. Y Dios dictaminó unas leyes a Moisés para que el pueblo de Israel y su continuidad con la iglesia de Cristo. O sea, Dios dictaminó unas leyes a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Y para qué? Obviamente le diera continuidad con la iglesia de Cristo. Que tenemos que tener reglas, tenemos que tener parámetros, tenemos que tener límites. Y debemos hacérselo saber a nuestros hijos. No puede ser posible que nuestros hijos, por quererlos complacer en todo, porque nos dé fastidio, sean unas cabras locas y hagan lo que quieran hacer. Pues no. Ya tendrán su momento de ser unas cabras locas, pero cuando sean adultos, se mantengan. Pero hasta que ustedes estén bajo la tutela de ustedes, bajo el control de ustedes, bajo la manutención de ustedes, ellos tienen que hacer caso y tiene que haber reglas. Porque las reglas las van a conseguir en la calle, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, en el edificio, en el club, en el grupo de amigos. Porque en todos lados hay reglas. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y mira lo que dice la Biblia con todo lo que hemos hablado de este tema del bullying. Vemos en Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 13 dice, no oprimirás a tu prójimo. En el 14 dice, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. En el 16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. En el 33 dice, no maltraten al inmigrante que viva entre ustedes. Todos esos mandamientos nos recuerdan que Dios está a favor de la vida y el bienestar de todos aquellos que Él creó. Y Él te creó a ti y me creó a mí. Nos creó a todos. Y es muy probable que antes de hoy, a lo mejor tú hayas sido una persona donde te burlaste, donde fuiste acosador, y a lo mejor no distinguías o no sabías diferenciar que lo estabas haciendo mal, pero ya hoy lo sabes. Y a partir de hoy, todos esos juegos, toda esa forma de intimidar, de menospreciar, sabemos que no están bien y que ese acoso es pecado. Y que su palabra lo dice. El acoso es un pecado desagradable delante de Dios. Pecado que Dios, en su justicia, no pasará por alto. Así que, papás, los hijos son el reflejo de cada uno de nosotros. Los hijos son el reflejo de sus padres. Por eso es tal la responsabilidad que tenemos que el Señor nos ha dado de ser padres y debemos cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Debemos ser coherentes, debemos ser obedientes. Y es muy probable que de repente, anteriormente lo hacías de una forma, pero ya hoy lo estás sabiendo.
Ya hoy lo estás aprendiendo. Así que van a haber momentos donde tú tienes que reprender, donde tú tienes que corregir, donde tú tienes que decirle no. No está bien lo que estás diciendo, no está bien lo que estás haciendo, no es correcto como te estás expresando, no es así como lo debes hacer, no es la forma como te debes dirigir. ¿Sabes que cuando los niños, hasta 6º grado calculo yo, esa niño o niña muchas veces los padres no le enseñan a respetar a las niñas? Y los hombres debemos respetar a las niñas en todo tiempo. Y bajo ningún concepto, circunstancia o razón debemos permitirle que un varón de nosotros le pegue a una niña. Sea lo que sea. Así la niña le haya pegado. Sea lo que sea. Si de niño le pega el varón a la niña, de grande también lo seguirá haciendo. De grande será un maltratador. De grande será un acosador. Porque finalmente es el sexo débil. Porque no es tan fuerte como el hombre. Ahora son más fuertes, ahora son más fuertes que uno en muchos casos. Pero la verdad es que bajo ningún concepto podemos permitir, bajo ningún concepto debemos permitir que un varón le pegue a la niña, ni su hermano a la hermana, ni un varón en el colegio a ninguna niña, ni a ninguna vecina, ni a ningún vecino. El hombre tiene que ser caballero desde pequeño, y eso lo aprendes en casa solamente. Eso nada más se lo enseñamos nosotros los padres. Eso en el colegio le dicen, no le pegue y ahí quedó. No, somos en casa que enseñamos eso a nuestros hijos. Así que mucho cuidado. No, pero es que la niña le pegó. Verán cómo resuelven ese problema. Pero bajo ningún concepto, un varón le puede pegar a una niña. Bajo ningún concepto. Así que es pecado este acoso. Es pecado. No podemos decir que Jesús experimentó este acoso escolar, porque no lo podemos decir, pero sí podemos decir que Él sufrió acoso también. Jesús era de Nazaret, un pueblo insignificante, de la cual la gente preguntaba si de allí podía salir algo bueno, y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 46. Es decir, ahí puede salir algo, no sabía, era un pueblito insignificante, pero aún en Nazaret, Él no era tratado con honra, y era Jesús. Y era Jesús. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 54. Dice, regresó a Nazaret su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, dice la palabra. No es más que el hijo del carpintero. Con mucha facilidad nos expresamos, desprestigiamos lo que hacen los papás del otro. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Él mismo también sufrió acoso. En Juan 7:5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. No creían en él. Las autoridades judías buscaron falso testimonio contra él para matarlo. Vemos en Mateo 26:59. Así que si tú eres acosado, hay alguien que sí te entiende, y es Dios. Y la solución no es quitarte la vida, como quería este niño que vimos en el video. No, puedes encontrar en Jesús un amigo que entiende lo que tú estás pasando, por lo que estás pasando, porque Él también fue rechazado. Él también sufrió de acoso. ¿Y cómo cree que podemos ayudar a un niño o a un adolescente acosado? Lo más importante en lo cual debemos trabajar es en la autoestima de nuestros hijos. Debemos trabajar en la autoestima de nuestros hijos. Hay padres que le dicen a sus hijos que son unos tontos. Tú eres un bruto, tú no sirves para nada. Ahí no estás ayudando en nada la autoestima de tus hijos. Sí estás ayudando, pero a que sean unos fracasados, a que sean unos brutos y unos tontos realmente. Ahí no lo estás ayudando para bien, es la verdad. Hay padres que realmente se les pasa la mano. Nunca hay que menospreciar a un hijo, bajo ningún concepto. Ni aún que haga algo malo repetidamente mal.
Ayer estaba viendo, hay un programa que me encanta que dan en la televisión española que se llama La Voz Kids. Y ayer fue la final, bueno, fue el viernes la final, pero yo pude ver la repetición ayer. Y veo la repetición y salen ahí a los coaches, llaman a personas conocidas, muy cercanas a ellos, para que le manden un mensaje. Y a Sebastián Yatra, un cantante colombiano, él lo marcó que en alguna oportunidad de su vida, cuando él tenía 9 años aproximadamente, si no me equivoco, 9 o 11 años, que él hizo una fiesta en su casa. Y en esa fiesta invitó a todos sus amigos del salón. Y no fue nadie, solo uno, su amigo Jesús. Y coincidencialmente ayer pone en contacto a su amigo Jesús. Y Yatra, antes de saber que iban a poner a Jesús, porque le hacen una pregunta antes, dice que como que fue lo que más le marcó de su niñez. Y fue que en alguna oportunidad, cuando él hizo una fiesta, nadie fue a su cumpleaños. Porque fue rechazado, era rechazado. Fue rechazado en ese momento. Y fue Jesús. Y dice, y fue Jesús porque la mamá lo obligó. O sea, no iba nadie. Finalmente Jesús y Yatra continúan la amistad y hoy por hoy son grandes amigos. Tanto así que lo llaman del programa para que dé el testimonio, estilo otro. Pero para que veas cómo puede incidir un hombre ya famoso, con un éxito tremendo en el mundo, con no sé cuántos conciertos. Y cómo puede incidir algún tipo de acoso en nuestra vida. En este caso fue que lo excluyeron. ¿Sabes lo que es que tú hagas una fiesta y no vaya absolutamente nadie? ¡Wow! Debe doler. A mí que me encanta hacer fiesta, debe doler que tú invites a una persona y no vaya. Bueno, a varias. Entonces, es importantísimo darle herramientas a nuestros hijos. ¿Cómo los ayudamos? Aumentando su autoestima. No debemos menospreciarlo. Una de las principales tareas que tenemos los padres es alimentar la autoestima de nuestros hijos. No hay que señalar sus torpezas, porque nosotros también somos torpes en algunos casos. Nosotros como padres también tenemos debilidades. Nosotros como padres también tenemos cosas que nuestros hijos a lo mejor son fortalezas para ellos y en nosotros somos debilidades. No debemos menospreciarlo. El niño tiene que sentir que sus padres lo ven como la persona más maravillosa de esta tierra, de este planeta, de este mundo. Una buena autoestima y no tanto las buenas notas es lo que permitirá a este niño enfrentarse al mundo con confianza, para que tenga seguridad, para que se pueda esforzar, para que pueda enfrentar. Y a cada vez que pasan los días, esto se pone peor. ¿Ok? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a pasar que pasan los días, el mundo cada vez se pone peor. Si nosotros no trabajamos desde pequeños con nuestros hijos, realmente lo que dejamos es un tremendo problema a ellos. Porque Dios nos delegó a nosotros una gran responsabilidad como padre. Es instruirlo en su camino, educarlo, abrigarlo, hasta que ellos se puedan valer por sí mismos. Y en esa responsabilidad está que usted le dé herramientas. No para que sea superior a los otros, sino para que realmente pueda enfrentar el mundo con temor de Dios y pueda ir adelante a ese mundo exterior que viene como león rugiente. Así que tenemos que darle herramientas, que tenemos que alimentar su autoestima. Así que si el niño consigue tener una autoestima elevada, seguramente va a poder posicionarse de otra forma ante sus acosadores y dejará de ser la víctima. Va a dejar de ser la víctima. Porque tiene herramientas, porque sabe quién es él en Cristo, en su papá, porque su papá y su mamá lo respaldan. No en alcahuetearlo, no en hacer las cosas mal, sino en que no lo atropellen, en que no realmente abusen de ese niño o de esa niña. ¿Lo ves? Dígale que es un vencedor. Dígale, y que cuando tenga que enfrentar a esos niños que son acosadores, que se le pueda parar enfrente y a pesar que tenga miedo, pueda mirar al abusador a la cara y decirle, ajá, ¿qué pasó? No con miedo,
para darle la cancha abierta al acosador. No, que mantenga una postura firme, que tenga la seguridad, así como hizo David, que tenga la seguridad que lo pueda hacer. Ya después verá si corre o no corre. A lo mejor le toca correr, pero muchas veces mejor aquí corrió que aquí quedó. En serio, muchas veces mejor aquí corrió que aquí quedó. Y por eso no eres menos hombre, ni eres menos mujer. Hay momentos donde, juro, tenemos que hacernos los locos, donde tenemos que ignorarlo, donde tenemos que decir, mira, yo no comparto esta forma tuya. Y la idea no es decirle que responda con golpe, no, porque agresividad trae mayor agresividad. La idea es que pueda decirle y que pueda enfrentarlo y decirle, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que abusar de mí? Yo no te estoy haciendo nada. Decirle, bueno, no te tengo miedo. ¿Lo ves? Y es mejor decirle al niño o adolescente que cuando vean las cosas, en muchos casos va a tener que irse. Ir, decirle a la maestra, ir al profesor, decirle a la mamá. Muchos le da miedo, no, porque viene mi mamá, porque la maestra. Pero hay momentos que lo tienes que hacer. Hay momentos que lo tienes que hacer. O muchas veces tienes que ignorar y no responderle. Desarticularlo, decirle, yo estoy claro que yo no soy eso. Y llegará un momento que se fastidiará y no lo dirá más. No te fastidiará más. Los agresores acosan porque quieren llamar la atención. Por eso acosan. Por eso no hay que pegarles con la misma moneda. No. Y si el acoso persiste, lo mejor que puede hacer el niño es comunicárselo al adulto, al tutor, a la maestra. La mediación de un adulto con autoridad es la mejor manera de que el colegio sepa lo que está pasando y de que los acosadores no se sientan impunes, porque muchas veces quedan impunes. Así de sencillo, muchas veces quedan impunes. Y ya para terminar, querida iglesia, me encanta poderles decir que Jesús a lo largo de su vida, Él salvó a pecadores. Salvó a pecadores que eran unos depredadores, como leprosos, prostitutas, recaudadores, que eran unos depredadores por los hombres. Así que no importa qué clase de pecador seas o cuán pecador seas, si vas a Jesús arrepentido de tus pecados y confiando en Él como el Señor y Salvador, serás salvo. Y que la forma de poder combatir ese bullying no es con mayor agresividad, no es cayéndole a golpe y no es tratándote de quitar la vida. Es realmente enfrentando, desarticulando. Y como papá debemos darle herramientas para que estén claros del valor que tienen, de lo hermoso que son, del potencial que tienen, de que tiene el respaldo tuyo, de que sea lo que sea, tú estás ahí. Yo me acuerdo que mi hijo pequeño, en alguna oportunidad había uno que lo tenía fastidiado, ¿no? Me dice, bueno, pero es que yo no le voy a pegar porque si me llama después tú me vas a regañar. Y le digo, bueno, hijo, no tienes que arreglarlo pegándole, no es la forma. Pero si te está fastidiando, ¿me entiendes? Y tienes que defenderte, obviamente yo no te voy a castigar, pero busca la forma de desarticularlo. Y hubo un niño que lo tenía fastidiado. Finalmente se le plantó, le dijo 4 cosas y después ya, gracias a Dios, no pasó más, gracias a Dios. Porque hay unos que son incisivos, ¿no? Pero en este caso no fue. Pero somos nosotros los padres que le damos las herramientas a nuestros hijos. Y hoy quiero, ahí donde tú estás, quiero que puedas repetir conmigo esta oración. Puede ser que en tu vida pasada, en tu niñez, fuiste acosado, pero no conocías a Cristo, no tenías a Cristo en tu corazón, o fuiste un acosador. Y hoy por hoy el Señor está redarguyendo y te está inquietando
a realmente a pedir perdón, a decir, wow, ¿por qué yo hice esto? Yo era muy burletero. Todavía me queda un poquito, pero ya no tanto. Pero no era incisivo, no era de desprestigiar, sino de meterme de repente, no sé, pero no era de hacer los que se suicidaran, tampoco tanto. Pero tenía una capacidad, andaba con muchas personas, amigos, que eran extremadamente burleteros. Y eso lo aprendí. Y hoy por hoy me arrepiento porque no es lo correcto, porque no está bien, porque sé que en el camino hubo personas que dañé. Y hoy me arrepiento. Y yo quiero que hoy, ahí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y puedas repetir esta oración. Y que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Y que puedas decir, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida para que la limpies y la restaures. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Hoy me alegro porque mi vida está llena de ti. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por exhortarnos, por corregirnos, por hacernos ver lo que muchas veces no vemos. Hoy como padres nos ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no llevar nuestras debilidades a nuestros hijos, que nos ayudes a no victimizarlos, que nos ayudes a ser sabios, a ser prudentes, a poder evaluar a nuestros hijos en cualquier ámbito que se desenvuelvan. Ayúdanos a poder ser conscientes, aunque no es fácil, de las debilidades de nuestros hijos y por complacerlos no ir dañando a otros. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento, que podamos ser ese viento bajo las alas de nuestros hijos, que puedan salir a enfrentar a ese Goliat como lo hizo David, pero no por el arma que tenga en la mano, sino por cuán fortalecido en ti están. Señor, hoy nos ponemos a nuestros hijos delante de ti, que seas tú como poderoso gigante, peleando cada una de sus batallas. Si son acosados o son acosadores, Señor, danos estrategias para poder corregirlos en amor, para poder guiarlos, que podamos ser ejemplos dignos para que nuestros hijos puedan tener algún ejemplo aparte de ti, amado Dios, que copiar. Que podamos ser coherentes en lo que decimos y lo que hacemos. Que podamos instruir a nuestros hijos que a donde vayan hay reglas, hay normas que deben acatar. Que la vida no se trata de solo complacerlos a ellos y que nuestro amor hacia ellos no está relacionado en cuánto lo complacemos, sino en cuánto bien hacemos a su vida para que Él también pueda hacer ese bien a otras personas. Así como tú, Jesús, lo hiciste. Así como nos modelaste, así como tú también sufriste acoso, sufriste humillaciones, te negaron. Señor, nosotros solo somos servidores tuyos. Queremos honrar tu nombre, queremos cumplir tu palabra, queremos cuidar de ese ministerio maravilloso que nos has dado, que es nuestra familia. Señor, ayúdanos a acercar a nuestros hijos a ti y que a donde ellos vayan puedan ser luz y sal de la tierra. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.